Buenas, hoy vamos a hablar sobre monitoreo. Esto es algo que yo quiero hablar siempre en este canal, es algo que me apasiona el monitoreo y vamos a tratar de hoy de descubrir para qué sirve el monitoreo, qué tipos de monitoreo hay, cuándo usar cada una de esas cosas y también hablar un poquito sobre las alertas, me parece que es súper importante. Como estaba buscando e investigando para este video, quería tratar de primero definir lo que era monitoreo y es difícil a veces definir monitoreo sin usar la palabra monitorear. Entonces le tuve que preguntar a ChatGPT, que por cierto, ChatGPT está bueno para estas cosas porque te ayuda a armar mejor las oraciones que querés armar. Y dice, monitoreo es el proceso de supervisar de manera continua los sistemas, aplicaciones y servicios de una infraestructura tecnológica para garantizar que funcionan de manera óptima y para identificar y resolver problemas antes de que afecten significativamente a los usuarios finales. Vamos re bien leyendo. Hoy me desperté bien. Esto incluye la recopilación, el análisis y la interpretación de datos sobre el rendimiento y el estado de estos componentes. Perfecto, lo leí todo de una. Muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Y es importante ver para qué queremos monitoreo. Detección temprana de problemas. Como dije recién, es súper importante nosotros tener en cuenta que cada vez que nosotros tenemos un problema tenemos que detectarlo antes de que nuestros clientes lo detecten, en lo posible. Porque de esta forma, si nosotros podemos hacer un arreglo antes de que pase, obviamente le evitamos el problema a nuestros clientes. También vamos a usarlo para optimizar el rendimiento. Y esto es algo que me lo preguntan todo el tiempo. A mí la típica pregunta que me hacen es: Pablo, tengo esta aplicación que tiene 3000 usuarios y quería saber cuántos servidores le tengo que poner. Esto es imposible de responder sin haber primero probado, ¿sí? Entonces vos tenés que probar cuántos usuarios pueden usar tu aplicación con el hardware que le estás dando. Y con monitoreo podés hacer optimización de este rendimiento. O sea, vos podés ver y monitorear qué está pasando en tu aplicación cuando tus usuarios están usando la aplicación y ahí saber qué parte mejorar, qué parte ponerle más CPU, más memoria, más base de datos. Todas esas cosas las podés saber solamente si tenés monitoreo. Si no, no se puede. Seguridad, obviamente es muy importante, como dije recién. Tenemos que detectar problemas antes y estos problemas pueden ser ataques que nos pueden estar haciendo a nuestra aplicación. Cumplimiento normativo, esto es algo que no mucha gente sabe, pero muchas empresas, incluida la empresa donde yo trabajo, nosotros tenemos como contratos que tenemos que cumplir con nuestros clientes demostrando con monitoreo. Entonces, muchas veces tenemos que demostrar que nuestros servicios están funcionando, no sé, el 99,9% del tiempo, y en el caso de que ese servicio funcione menos del tiempo que está en el contrato, nosotros tenemos que o descontarle algo de plata al cliente, o pagar una multa, o revisar el contrato para el futuro. Entonces, con el monitoreo es la única forma de mostrar cómo está funcionando tu aplicación y tener hechos de lo que está pasando. Planificación y escalabilidad. Obviamente, como dije recién, la única forma de nosotros escalar y planificar de cómo y cuándo va a crecer nuestra aplicación y cuánto va a crecer nuestra aplicación es teniendo un monitoreo para medir un antes y un después. Si nosotros no tenemos monitoreo, no podemos saber cuánto más necesitamos o cuánto menos necesitamos. Y sin duda, el objetivo de todo esto, el objetivo de nuestro trabajo como SRE, como Site Reliability Engineer, es darle una mejor experiencia al usuario. Sin duda. Nosotros, todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro trabajo es para darle una mejor experiencia a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Entonces, gracias a que tenemos monitoreo, podemos hacer todo esto. Bueno, ¿qué tipos de monitoreo existen? Basado en una experiencia de hace 17, 18 años trabajando en el rubro, yo creo que se pueden resumir en estos tres tipos de monitoreo. Monitoreo externo, monitoreo interno y monitoreo de uso real o RUM. El monitoreo externo vendría a ser aquel monitoreo que no necesita que instales nada en tu aplicación para que funcione. Esto, por ejemplo, puede ser, no sé, hacer un curl a tu aplicación o hacer un ping a tu aplicación para ver que esté arriba, que esté funcionando, chequear si los puertos están arriba, chequeo sintético. El chequeo sintético, por ejemplo, es programar algunos chequeos para revisar que tu aplicación esté funcionando correctamente. Un ejemplo es programar que tu chequeo intente loguearse a tu página web poniendo un usuario y una contraseña y que devuelva un estado 200. Entonces, de esta forma estás probando no solamente que tu aplicación esté arriba, que responda correctamente, que responda a tiempo, sino que el login, por ejemplo, funcione. Entonces, como te das cuenta, el chequeo sintético es algo un poco más avanzado que un chequeo simplemente para ver si tu página está arriba, sino que probas la funcionalidad de tu página. Y lo bueno de estos chequeos sintéticos es que puedes hacer muchos. Puedes probar, por ejemplo, el login, puedes probar que después de loguearse, que haga clic en algún lado y que le devuelva una cosa. Obviamente, este tipo de chequeo necesitan un mantenimiento, porque tu aplicación puede estar cambiando constantemente y es probable que tengas que modificar este chequeo para que sea compatible con las nuevas versiones de tu aplicación. Después tenemos el monitoreo interno. Esto se hace con un agente que recopila métricas de tu aplicación. Estas métricas no solamente son métricas de sistema como CPU, memoria,
sea uso de disco, sino que también pueden ser métricas de tu aplicación en sí. Por ejemplo, la cantidad de requests por segundo que está recibiendo, mensajes en una cola, cuántos logins o cuántas ventas está haciendo tu aplicación. Todas estas cosas necesitas tener de alguna forma un servicio externo que recopile esas métricas y las mande a algún lado para que después las puedas visualizar. También tenemos el monitoreo interno más sistema, como decía recién, el chequeo de una máquina virtual con CPU, memoria, de una base de datos, tal vez de Docker o de Kubernetes, de Lambda, de algunos servicios externos. Podés monitorear básicamente todo lo que se te ocurra. Y también podés tener un monitoreo interno, por ejemplo, con los logs. Los logs son los registros de tu aplicación que pueden estar demostrando o mostrando algún error que esté pasando en tu aplicación y está bueno también monitorear eso. Finalmente, como dije, tenemos el monitoreo de usuario real o RUM. Real Use Monitoring, que básicamente es una mezcla entre el monitoreo externo y el monitoreo interno, pero lo importante acá es que es de, como dije, de uso real, o sea, usuarios reales que están usando tu aplicación. O sea, no sos vos el que está probando cómo funciona, sino que tus usuarios de alguna forma mandan métricas a tu servicio para saber cómo ellos están experienciando, revisando, recibiendo, experimentando tu aplicación. Me trae ahí, no sabía qué decir. Experiencing, ¿cómo es? Experimentando, sintiendo. Ya me va a salir. Y esto se hace hay varios métodos. Hay algunos servicios que se llama APM, que es Application Process Monitoring o algo así, Performance Monitoring. Ya vamos a ver los diferentes tipos. Pero lo importante de acá es que es usuarios reales que están usando tu aplicación y que vos, gracias a esos usuarios reales, podés obtener métricas individuales de cada uno de esos usuarios. Entonces, el primer tipo de monitoreo, como he dicho recién, el monitoreo externo. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con algún servicio que externamente revise tu página web para ver si está funcionando. Esto está bueno tenerlo de forma, como dije, externa, porque muchas veces tenés un monitoreo en el mismo servidor en el que está funcionando, o tal vez en un servidor que está en el mismo data center que está funcionando, y de esa forma en realidad no estás haciendo un chequeo tan real, porque puede pasar que hay un problema en la conexión de internet de esa red donde está tu servidor y no lo vas a notar porque estás probándolo desde el mismo servidor o desde un servidor que esté cerca. Entonces está bueno tener algún servicio externo que lo pruebe de diferentes lugares en el mundo, no solamente desde un solo lugar, sino que tal vez puede ser que tengas algún problema con tráfico desde India, desde Europa, desde Estados Unidos. Y esto es, como dije, lo más básico que puedes llegar a hacer. Es simplemente visitar tu sitio y medir el rendimiento. O sea, que te devuelva un 200, o sea, que te devuelva el estado 200 que está ok. Y tal vez puedes medir incluso el tiempo que tarda en cargar la página. Vamos a ver una demo. Acá estoy mostrando un ejemplo de blogs.managerengine.com. Fíjate que en promedio ronda los 800 milisegundos para cargar, ¿sí? El response time. Incluso con estas herramientas puedes ver un poquito más de información, no solamente cuánto tiempo tarda en cargar, sino cada parte de esa conexión. Fíjate que acá tenemos, por ejemplo, el tiempo que tardó en resolver el DNS fueron 18 milisegundos, en establecer la conexión fueron 45 milisegundos, el handshake del SSL fueron 51 milisegundos, first byte fueron 43 y el download time, o sea, el tiempo que tardó en descargarse la página entera, fueron 856 milisegundos. Está bueno porque vos podés monitorear esas diferentes partes de esta conexión y tal vez tenés un problema, por ejemplo, con el certificado SSL y eso es lo que está tardando mucho tiempo, o tal vez tenés un problema con el first byte, el time to first byte, que es la típica esa que tal vez tenés algún problema con la base de datos o algo que tarde en generar esa página web. Entonces, monitorear esto sirve para tener información básica de lo que puede estar pasando con tu sitio. Yo creo que esto es algo que sí o sí deberías tener porque es fácil de probar, es fácil de configurar y tenés información útil. Después, el segundo tipo de monitoreo externo puede llegar a ser algo un poco más complejo, como por ejemplo hacer una conexión a una API y esperar que te devuelva un valor en especial. O sea, no solamente fijarse si esa API responde, o sea, que devuelve un 200 cuando le haces una consulta, sino fijarte que la respuesta sea la esperada. Por ejemplo, podría ser algo, si tienes una API de supermercado, hacer una conexión para traerse la cantidad de productos que estén en el supermercado y que sea mayor a 0. Por ejemplo. O sea, no solamente resolver que te funcione, que te responda algo, sino que tiene que responder algo que tenga sentido. Entonces, al hacer una conexión API es un poquito más compleja que simplemente revisar que el sitio esté arriba. De la misma forma que comenté recién, podés revisar el tiempo que tarda cada una de esas partes y también podés chequearlo de diferentes lugares del mundo. Acá en este caso estoy usando Site 24/7,
que es el patrocinador de este video. Y en este caso podemos ver que puedes chequear desde diferentes lugares del mundo, como Dallas, Oakland, Inglaterra, Barcelona. O sea, esto es algo normal en muchos sistemas de monitoreo, poder chequear de muchos lugares del mundo, porque hay veces que pasa, como dije recién, que tal vez una parte del mundo esté funcionando mal y tal vez clientes de ese lugar están teniendo problemas y no pasa en todo el mundo. Entonces está bueno tener esa información antes que tus clientes lo sepan, para que vos puedas anticiparte, tal vez poner un mensaje en tu página web diciendo atención a mis clientes de España, puede ser que ustedes tengan algún problema, estamos revisando. Entonces está bueno tener esta información de cualquier lugar del mundo. Y finalmente, como dije, dentro del monitoreo externo tenemos este monitoreo sintético, donde nosotros podemos hacer diferentes pasos para chequear que nuestra aplicación esté funcionando. En este ejemplo tenemos un carrito donde el primer paso es cargar la página, segundo paso es hacer un clic para meter, por ejemplo, algún producto en el carrito. Tercer paso es loguearse. Cuarto paso es hacer otro clic, agregar al carrito y comprar ese producto, poner la tarjeta de crédito. Entonces, al probar todos esos pasos, te aseguras de que no solamente, nuevamente, tu aplicación inicie la página, que la lista no esté vacía, sino que vamos a hacer un poco más allá. Vamos a ir diferentes pasos, es agregar un producto al carrito, asegurarme que el producto esté ahí, pagar, asegurarme que me cobre bien. Entonces, todas estas cosas las podemos hacer con un monitoreo sintético, que nuevamente es más complejo, pero muy útil, porque es muy normal que a veces pasa que tu aplicación está funcionando, anda a la página web, pero en el momento que vayas a pagar, tal vez no ande porque tu pasarela de pagos no funciona. Entonces, al tener un chequeo sintético para todos esos pasos, puedes capturar ese problema antes de que tus clientes se quejen. Bueno, después tenemos el tipo de monitoreo interno. Como dije, este tipo de monitoreo requiere instalar un agente en tu infraestructura para recabar esa información, para traerse esas métricas. En el caso más común es instalar un agente que te monitoree, por ejemplo, el uso de CPU, el uso de memoria. Obviamente, todas estas cosas podés alertar y crear alertas, que ya lo vamos a ver al final, para ser notificado cuando algo esté pasando. Acá tenemos un ejemplo de uso de CPU, tenemos cuántos procesos están corriendo, cuántos discos, podemos monitorear el uso de memoria, podemos monitorear file descriptors, que esto es algo que también pasa a algunas aplicaciones cuando empiezan a usar muchos archivos. Puedes usar el límite de file descriptor de tu sistema y es un error que es difícil de agarrar a veces, no te das cuenta que está pasando porque el uso de CPU está normal, el uso de memoria está bien, pero se te llenaron el file descriptor, acá te lo están monitoreando por defecto. Obviamente lo más básico es chequear el espacio en disco, esto es monitoreo 101, es monitorear el espacio en disco, porque puedes ser alertado antes de que se llene y ahí sí evitar un problema muy grande. Si se te llena el espacio en disco, estás complicado. Acá tenemos muchísima información con respecto a los procesos que están corriendo, ¿sí? Podemos ver qué proceso está usando más CPU. Esto es también típica de monitorear, a ver si tenemos algún proceso raro que esté corriendo. Hay veces que te pueden llegar a hackear o algo así. Tal vez tenés un proceso que te esté usando el 80% del CPU y no te das cuenta porque tu aplicación está funcionando, pero al tener esta gráfica puedes decir, mira qué raro, este proceso no sabía que estaba haciendo algo y está ocupándome tanto CPU. Es importante monitorear todas estas cosas. Otra cosa re común también de monitorear con monitoreo interno es tal vez monitorear un servicio externo en algún sentido. Por ejemplo, si usas una base de datos que no está tal vez hosteada en tu servicio, en tu servidor, tal vez tenés que monitorear este servicio de cloud, ¿sí? Como por ejemplo, como dije, una base de datos, tal vez un bucket, tal vez un load balancer. Entonces no podés instalar un agente en ese load balancer, pero sí podés instalar un agente que se conecte a las métricas de ese servicio de cloud y obviamente que las monitoree y te mande alertas o información en el caso de que pase algo. Acá estamos mostrando, por ejemplo, monitorear una RDS, que es una base de datos de AWS. Sin duda, monitorear el CPU, las conexiones de la base de datos también es súper importante monitorear. Muchas veces pasa que a veces tenés aplicaciones que cuando inician hacen como un pool de conexiones. Entonces, al tener un monitoreo sobre la cantidad de conexiones que tenés disponibles, es importante. A veces pasa si, por ejemplo, si tenés muchos pods o muchas copias de tu aplicación, porque cada una de ellas hace un pool de conexiones, me ha pasado que se llenan las conexiones que puede aguantar la base de datos y de repente, sin darte cuenta, sin tener tráfico, solamente por tener muchas copias de tu aplicación, mataste la base de datos. Entonces, monitorear las conexiones de la base de datos también es importante. Sin duda, el uso de CPU, memoria, espacio en disco, la latencia, todas estas cosas son importantes para monitorear una base de datos. Después tenemos en el caso de un load balancer, esto también es típica en el caso de una nube, usar un load balancer de nuestro cloud. Es importante no solamente monitorear si está arriba, si está funcionando, sino, por ejemplo, la cantidad de conexiones que está teniendo. Tal vez está mostrando muchos errores. Tal vez el load balancer en sí está mostrando errores y no tu aplicación. Esto me ha pasado también. En el caso de AWS podés tener un load balancer
que por detrás, vos no sabés y no te das cuenta, pero por detrás tienen como servidores dentro del load balancer que no son tuyos, lo maneja AWS, y me ha pasado que al tener esos 4 servidores dentro de ese load balancer, me ha pasado que uno solamente de esos servidores esté mostrando errores 500 todo el tiempo. Es rarísimo, porque tu aplicación recibe las peticiones normalmente de los otros 3 load balancers, tu aplicación está funcionando bien, no hay nada raro, pero tu cliente sí está viendo errores. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, si tenés algún servicio, algún monitoreo sintético, algo externo, y también lo puedes ver si estás monitoreando tu load balancer. Entonces, al monitorear tu load balancer vas a ver errores 500 y no vas a ver de dónde vienen. Entonces después puedes hacer chequeos para ver cuál es la IP en la que te está resolviendo errores. Todas estas cosas las puedes saber gracias al monitoreo. Y sin tener monitoreo es imposible que te des cuenta. Y de nuevo, esto me ha pasado, así que puede pasarte que un load balancer responde a errores a veces, y es simplemente porque uno de esos servidores que están dentro del load balancer es el que está mostrando errores. Pasó un camión por atrás, se escuchó todo muy fuerte. Basurero. Bueno, otra cosa que podemos monitorear de nuevo con este servicio Site 24/7 es ver, por ejemplo, buckets, ver cualquier servicio de tu proveedor, lo puedes monitorear, puedes saber cuántos archivos tienen, cuántos storage está usando, los requests. La otra vez salió un artículo que lo voy a poner en la descripción donde se había descubierto que si alguien te adivina el nombre de tu bucket, le puede pegar para ver qué archivos tiene y lo terminas pagando vos, por más que el bucket no tenga nada adentro. Ahora lo arreglaron hace poco, dejaron de cobrarte a vos, pero puede pasar. Y esto lo puedes detectar, por ejemplo, con este tipo de monitoreo. Puedes detectar cuántos requests tiene tu bucket y tener alertas. Y esto de última incluso lo puedes mostrar a tu proveedor para decir, che, mirá, todas estas requests me llegaron de afuera, yo no tengo nada que ver, loco, devolveme la guita. Ha pasado, puede pasar y está bueno tener todas estas métricas. Bueno, obviamente Site 24/7 y estos servicios de monitoreo también son compatibles con las tecnologías nuevas como Docker y Kubernetes. Yo instalé un clúster de Kubernetes y le puse el agente, fue súper fácil de instalar. Tenés Helm charts y tenés todo el agente, lo ejecutás de una y automáticamente te empieza a traer todas las métricas. Y yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de monitorear Kubernetes no es solamente monitorear CPU, memoria, la típica, y la cantidad de deployments que tenés, sino ver los eventos. Y esto es algo que mucha gente no los usa. Y yo me incluyo en el pasado. Yo no le daba mucha bolilla, mucha importancia a los eventos. Y es algo que hay que tener en cuenta. Y es algo que todas las mañanas cuando me estoy tomando un café, me siento en mi escritorio y me empiezo a trabajar, lo primero que hago es abrir mis clusters y ver los eventos. ¿Por qué? Porque acá puedes traer mucha información súper útil. Te doy un ejemplo. Acá me metí en mi cluster, ¿sí? Que obviamente no está recibiendo tráfico de producción ni nada, pero podemos ver que el 1 de junio, o sea, hace 2 días, se creó un contenedor nuevo. La imagen ya existía, se creó un pod, se escaló la réplica de 6 a 3, de 2 a 3. Puedes ver todas las cosas que pasaron en el último momento. Y en el caso de que algo falle, creo que tengo un ejemplo acá acá puedes ver errores. Por ejemplo, mira, waiting for a volume to be created, either the external provisioner or manually created by system administrator. Es como que se queda esperando que un volumen esté disponible. Y esto la realidad es que no lo podés ver en ningún lado, al menos que describas cada uno de ese pod que está fallando. O sea, tenés que hacer un describe pod para ver qué le está pasando. En cambio, si ves los eventos, puedes verlo acá. Mira, acá tenés otro. Fail scheduling. Hay 0 de 2 nodos disponibles, 2 nodos no tienen el volumen. Todo esto lo ves en los eventos. Está bueno tener esta vista rápida cuando nosotros nos logueamos a nuestro servicio de monitoreo. Entrar y ver qué está pasando en nuestro clúster. Acá arriba, como podemos ver, la cantidad de pods que tenemos usado, la memoria, bueno, esto es típico y es algo normal, no tiene nada especial. Pero una de las cosas que para mí es más importante a la hora de monitorear tus pods no es la cantidad de CPU, memoria, sino la cantidad de pods que están funcionando con respecto a los que no están funcionando. O sea, vendría a ser como el desired versus el current. Porque muchas veces pasa que tenemos, por ejemplo, nuestra aplicación que corre 3 pods y tal vez está corriendo uno nada más. Y tal vez está funcionando tu aplicación, pero no te diste cuenta que estás corriendo un solo pod en lugar de 3. Entonces, a veces es difícil de encontrar un problema cuando tu aplicación está funcionando. Tal vez está funcionando un poco más lento y no te das cuenta por qué. Y al tener alertas, cuando tus pods se empiezan a caer, es súper importante. Acá tenemos, por ejemplo, ratings que tiene 2 pods. Bueno, en este caso le puse 10 a ratings B1. Mira qué buena está esta métrica. Top deployments based on maximum and available replicas during rolling update. O sea que cuando se hizo un rolling update, este servicio tuvo 2 caídos. Y en este caso fue algo que yo hice a propósito porque le puse que a ratings tenga 10 pods. Entonces es normal que se caigan de a 2. Pero bueno, es una métrica para tener en cuenta, para ver qué está pasando. Esto lo podríamos cambiar, en lugar de hacer un count, le podemos hacer, por ejemplo, un porcentaje. Entonces está bueno saber cuántas
de tus pods están corriendo versus los que no están corriendo y que te alerte con respecto a eso. Te doy un ejemplo. A mí me pasó un par de veces que tenemos un servicio que recibe mucho tráfico y cometimos el error de poner pocos pods grandes en lugar de muchos pods chicos. Supongamos que tenés 3 y vos sacás uno de esos pods, te vas a quedar con el 66% de la capacidad nada más. O sea, vas a tener 33% menos. Y tal vez esos dos pods, 66%, no son suficientes para aguantarse todo el tráfico. Entonces, hay veces que conviene tener, en lugar de tener 3 pods grandes, tenés 10 pods medianos, y cuando haces un rolling update, cuando haces un deploy, en lugar de sacar de a 3, sacas de a 2, sacas de a 1, y dejas en lugar del 66% de la capacidad, dejas 80 o 90%. Entonces, de esta forma te aseguras de que todo el tiempo los pods que están corriendo son suficientes para recibir el tráfico que tienen que estar recibiendo. El último ejemplo de monitoreo interno, como dije, monitorear los logs. Esto es algo súper común y muy importante, porque muchas veces pasa que nuevamente tu aplicación empieza a mostrar errores y vos no te das cuenta porque tal vez solamente pasa en algún lugar donde no mucha gente lo usa. Entonces tal vez esos clientes no se quejan, o tal vez no tenés un chequeo sintético para esa parte. Entonces monitorear los logs y saber cuándo tira algún error es importante. Y no solamente lo puedes usar para monitorear los logs de tu aplicación, sino que también lo puedes usar para monitorear los logs o eventos de Kubernetes. Entonces puedes tener alertas cuando haya muchos errores, puedes tener alertas para un error en específico, por ejemplo, no me puedo conectar a la base de datos. O por ejemplo, no tengo conexiones suficientes para la base de datos. Todo esto lo basás en la experiencia que vas teniendo en tu empresa y las cosas que sabes que pasan de vez en cuando. Entonces es importante tener este tipo de monitoreo con respecto a los logs. Acá estoy mostrando que puedes configurar este agente para que mande los logs a, en este caso, Site 24/7, y podemos monitorear estos errores, podemos leer los errores también, podemos leer los logs que están llegando. Todo esto lo podemos hacer desde acá mismo. Como dije, también puedes monitorear los eventos de Kubernetes. Y mira, acá tenemos tipo normal, tipo warning. Entonces podemos poner and type igual warning. Y ahí nos muestra solamente los warnings. Entonces, puedes hacer un tipo de como queries, como una onda SQL que puedes ejecutar para mostrarte los logs que estás buscando nada más. Bueno, y finalmente yo creo que una de las mejores formas de monitorear tu aplicación es monitorear el uso real de tu aplicación, o sea, que tus usuarios estén usando. ¿Por qué es importante esto? Porque no solamente puedes traer data real, como dije recién, sino que puedes tal vez diferenciar errores que pueden estar pasando en algunos casos específicos. Al usar RUM, al usar Real User Monitoring, vos podés traer todos los casos o la mayoría de los casos posibles que pueden estar usando tu aplicación. Porque a veces es muy difícil probar las diferentes combinaciones con un monitoreo sintético. Porque el monitoreo sintético, como dije recién, prueba los casos ideales que vos estás pensando que pueden llegar a ser importantes. Por ejemplo, agregar un producto a un carrito, darle siguiente y todo eso. Pero todos sabemos que la forma en que vos programás ese chequeo no siempre es la forma que el usuario real lo usa. Entonces, tal vez puede pasar que a nosotros probar que agregamos un producto al carrito, le damos siguiente, probamos la tarjeta de crédito y funciona, tal vez el usuario hace algo más raro. Tal vez el usuario agrega un carrito, después se da cuenta, ay no, para, lo borro, vuelvo para atrás, agrego otro ítem, qué sé yo. Entonces, tal vez ese tipo de comportamiento que puede llegar a ser diferente, no lo estás chequeando vos en tu monitoreo sintético. Entonces, al tener monitoreo de uso real, puedes encontrar estos errores. Y no solamente pueden ser errores de comportamiento, sino tal vez errores de diferentes navegadores, de diferentes proveedores de internet, de diferentes sistemas operativos. Todas esas cosas es muy difícil tenerlas en cuenta. Entonces, al tener monitoreo de uso real, podés diferenciar esos diferentes tipos de tráfico y ver si alguno de esos tráficos están teniendo algún problema. Y esto se hace instalando una librería en tu código que guarda información de tu usuario. O, por ejemplo, en el caso de Google Analytics, lo que puedes hacer es cargar como un JavaScript o un pixel en tu página que se carga en el navegador del cliente cuando visita tu sitio web. Entonces le puede mostrar información a tu servicio de monitoreo para que vos puedas saber qué está haciendo ese cliente. Por un lado te da un poco de miedo del lado del cliente porque todas estas cosas te las están traqueando. Vos tranquilamente, cualquier sitio que vos visitas, pueden saber cómo te comportás dentro de ese sitio, obviamente, y saber qué estás haciendo, saber tal vez tu IP, tu navegador, la resolución. Nunca han entrado a esas páginas web que te tratan de asustar y te dicen, estás navegando desde tal lado del mundo, tu resolución es tanto, tu navegador es tanto y tu no sé qué. Eso lo hacen con un JavaScript que te lee toda esa información. Y en ese caso es algo malicioso, pero
muchas veces lo puedes usar para esto, para monitorear, para saber qué está pasando. Entonces fijémonos que desde Canadá, en este ejemplo, tenemos un AppDex de 0.85 y desde Estados Unidos 0.99. ¿Qué es lo que es el AppDex? El AppDex es como un valor que determina la experiencia del usuario. Es un número inventado basado en muchas métricas, el tiempo de carga, la latencia, la velocidad de la carga, todas esas cosas determinan un valor y se arma este número, ¿sí? Que se llama AppDex. Es una buena forma de, sin buscar tanta información, saber cuál es la experiencia del usuario. En este ejemplo, tenemos que Canadá, por ejemplo, tiene un AppDex de 0.85 y nos fijamos que India es 0.89 y acá veo un rojito acá, a ver, que el rojito este de las Filipinas 0.36. ¿Por qué puede ser que Filipinas tenga un 0.36 y Estados Unidos un 0.99? A ver, pregunta de examen. Y lo más probable es que haya un problema de conexión desde Filipinas, porque está lejos de Estados Unidos, donde está el servidor, y por eso les muestra ese AppDex más bajo. Entonces, de esta forma, puedes saber, mira, la gente de Filipinas tiene un problema, le están teniendo una mala experiencia de usuario, y esto no lo puedes saber vos, porque tenés que te vas a ir a Filipinas a probarlo, no. Esto gracias a que solamente tenés este JavaScript o tenés este agente, solamente de esa forma podés obtener esta información. Bueno, por ejemplo, le hice clic acá en India y vemos que el AppDex es 0.83 y el response times es 1.357 segundos. Y bueno, la cantidad de page views es 3. Obviamente esto es un ejemplo y tiene poca información, pero podemos ver acá qué está pasando. A ver, por ejemplo, a ver, mira, esto tardó mucho. El rendering time fueron 2,131 milisegundos. Acá puedes ver que, mira, ahora podemos hacer clic. Podemos traer más información. Fíjate que nos muestra qué parte de nuestra página web, ¿sí? Está tardando mucho tiempo. Fíjate que el blog tardó 9000 milisegundos, el index HTML tardó 4000 milisegundos. Entonces, toda esta información la puedes tener gracias a o ya sea el JavaScript o el servicio APM que te decía recién, que era una librería que vos cargas en tu código para que mande esta información a tu servicio de monitoreo. Esto es súper importante, esto es súper útil porque puedes ver diferentes páginas web y saber qué está pasando con cada una de esas páginas web. Puedes verlo obviamente por desktop, por tipo de navegador, por usuarios, puedes verlo por ISP. Toda esta información es súper importante, súper válida. Como dije, podés ver datos individuales de tus usuarios. Súper importante. Y finalmente, las alertas. Tenemos varios tipos de alertas. Yo hice un video sobre alertas y cómo estar de guardia. Lo voy a poner acá para que lo chequeen. Hay varios tipos de alertas. Yo creo que están las informativas, que son aquellas que no requieren interacción humana. Que estas pueden ser, por ejemplo, configuradas para que te lleguen a algo que no te moleste, ¿sí? Por ejemplo, los mails, un Slack, mensajería, SMS. Estos son tipos de alertas que pueden ser graves, pero se pueden resolver solas o tal vez no tienen impacto. O sea, son aquellas alertas que no requieren interacción inmediata. Y finalmente tenemos el tipo de alertas críticas, que sí o sí requieren interacción humana, y este tipo de alertas te deberían llamar por teléfono o hacer que tu teléfono suene muy fuerte, porque si estás durmiendo te tiene que despertar. Ya sé que este fue un video muy largo, pero me parecía importante hablar de todo esto de monitoreo. Queríamos agradecer a Site247 por patrocinar este video. Y la cantidad de chequeos que tiene esto es algo que la verdad yo no había visto en ningún sistema de monitoreo. Yo he probado muchos sistemas de monitoreo, pero nunca había visto algo que tenga todo lo que se te ocurra. Monitoreo interno, externo, room, para Kubernetes, para Docker, alertas. Incluso me anoté acá las cosas que me parecieron graciosas y extras que están buenísimas. Puedes ver el defacement de tu website. Defacement, o sea, que cuando viste a veces te hackean, bueno, no sé si te han pasado, pero a veces hackean y te cambian la página web. O sea, puedes monitorear que tu página web no cambie, digamos, que siempre esté con la misma versión. Puedes hacer que te avise cuando cambie tu página web. Eso está buenísimo. Puedes monitorear crons. Está bueno eso también, porque a veces pasa que tenés un cron que vos decís, listo, ya está, configuré el cron para que se haga un backup todos los días y tal vez te olvidas, funciona un mes, funciona unos días y listo, pero con esto lo puedes monitorear para asegurarte que obviamente esté funcionando, está haciendo algo. Puedes monitorear secrets manager, o sea, puedes hacer que chequee que los secretos que están guardados sean siempre los mismos, que no cambien. Obviamente puedes monitorear DNS server, room, como dije recién, todo lo que sea cloud, puedes monitorear tus backups que estén funcionando bien. Todo esto lo puedes hacer con Site247, es súper completo, así que muchísimas gracias Site247 de Soho por patrocinar este video. Voy a dejar un link en la descripción para que se hagan una cuenta y lo prueben, porque la verdad que no solamente fue súper fácil de instalar, el agente de Kubernetes lo hice con una línea nada más, me empezó a traer toda esta información sin hacer nada. Bueno, y aparte les voy a dejar un link para una demo, o sea, puedes hacer clic en esta demo que es pública, no hace falta que se hagan una cuenta ni nada, lo pueden probar en la demo y ir probando todas las cosas que tenés. Mira, tenés plugins de todo.
Tenés, por ejemplo, para chequeos de, no sé, colas de Rabbit, discos físicos, Nginx, obviamente, Apache, MySQL, chequear, podés hacer tu propio script para que se traiga alguna métrica, lo que vos quieras. Obviamente Kubernetes sin duda, base de datos, VMware, Cloud, Networking, todo lo que sea, por ejemplo, router, switch, todo lo que se te ocurra, Cisco, VoIP, SNMP. Podemos estar hablando de esto todo el día. Bueno, obviamente AWS, logs de tu aplicación, reportes, APM, todo. Interminable la cantidad de features que tiene este sitio. Chequenlo, voy a dejar el link de la demo para que solamente le hagan clic, no tienen que hacerse una cuenta, no tienen que hacer nada. 2 clics para probarlo, nada más, no tienen que hacer nada, no tienen que poner su mail, nada, pruébenlo, está buenísimo. Y nuevamente, muchas gracias Site247 por patrocinar este video. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse para más videos, denle mucho si les gustó. Por cierto, ya está arriba la nueva merchandising de Pelado Nerd. Impresionante. Esta es la versión mínima de Pelado. Está con nubecita, perdón, vaquita y nubecita de arriba. Así que chequen también, voy a dejar el link en la descripción. O sea que, bueno, denle no me gusta si después de chequear el link en la descripción tenías un monitoreo vos para las alertas de que haya nueva merchandising y no habías configurado el cron, no estabas monitoreando bien el cron y de repente cambió, ahora está habilitado el merchandising, como tu cron ya dejó de andar y no lo tenías monitoreado, no te enteraste de que ya está lista desde ayer. O sea, un día tarde llegaste, o sea, ya se te acabaron todas las remeras, no hay nada porque hoy es martes, ayer está. Y no lo chequeaste por tener el cron, mentira, sí, tiene que haber, chequenlo, los links de descripción, como es una remera. Ya voy a ir mostrando los diferentes modelos, tengo otro, a ver. Voy a poner una foto acá, voy a poner una foto acá, de diferentes, de 2 modelos más que me gustaron. Es muy estúpido lo que acabo de hacer porque seguramente la foto ya lo... No importa. Nos vemos. Este video es muy largo, 49 minutos yo grabando nada más. Estamos en 46. Perfecto. Estoy cansado, jefe. Nos vemos, chicos. Chao.